Congregación que tenía muchas virtudes porque en medio de sus necesidades habían sido muy generosos, y Pablo destaca de la iglesia de Tesalónica y de varias iglesias de Macedonia la generosidad que tenían. Habían desarrollado la virtud de ser generosos, en medio de las dificultades de las pruebas, y comienza la epístola de Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, y le dice 2 o 3 virtudes que la iglesia de Tesalónica tiene. Dice: les felicito y me alegro de escribirles, y los saluda. Dice: porque ustedes tienen una fe activa, un amor servicial y una esperanza inquebrantable. Y esas tres características de la iglesia de Tesalónica quisiera que las tengamos para nuestras congregaciones, ¿no? Ser congregaciones que tengamos una fe activa, una fe que no solamente se queda en asombrarse por las cosas que sucedieron, sino también en ser protagonistas de las cosas que tienen que suceder. Una fe que se pone en acción, una fe que está dispuesta a accionar todo el tiempo, que no se queda parada, que no se queda detenida, sino que acciona todo el tiempo. Y dice un amor servicial, porque no solamente es el amor de abrazar, de contener, sino es el amor que va más allá. El amor que está dispuesto a dar todo, el amor que está dispuesto a caminar una milla más, a caminar 1 kilómetro más, a hacer un esfuerzo más. Y les dice a la iglesia: ustedes son una iglesia que ama mucho, le dice a Tesalónica, pero aún todavía lo pueden hacer más. Pablo dice: casi no tengo nada que enseñarles sobre esto, pero los animo a hacer algo más. Así que creo que Dios nos quiere también animar a que podamos ser una iglesia que podamos desarrollar ese amor servicial. Y luego les dice: y aparte ustedes tienen una esperanza inquebrantable, saben que el Señor va a volver, ¿no? Estamos esperando el regreso del Señor y queremos preparar el camino para el regreso del Señor, y quizás somos como la generación de Juan el Bautista, que preparó el camino para la venida del Señor. De la misma manera, nosotros tenemos que prepararnos para esperar al Señor y que nos encuentre aptos, preparados, listos. No sabemos cuándo el Señor vendrá, quizás venga en los próximos años, o quizás tarde 100 años o 1000 años más, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar velando, como decíamos ayer, atentos, preparados con ese modelo de iglesia que Dios quiere hacer. Para que esto ocurra, tenemos que hacer algunos cambios, y tenemos que adaptarnos también a las cosas que Dios nos va hablando, y hay que, nuestra mente tiene que renovarse, nuestro pensamiento tiene que renovarse. Y para renovar el pensamiento a veces hay que cambiar algunos paradigmas, como decimos, algunas cosas. Los paradigmas son como cuestiones dadas en una época determinada que nos modelan, ¿no? Como dice ahí, nos modelan, es un modelo mental a seguir, un ejemplo a seguir, y cada época tiene sus paradigmas, sus formas, y la verdad de Dios y la palabra de Dios es la misma y es estable, pero la adaptación de esa palabra o la contextualización de esa palabra en el lugar donde estamos, a veces no la podemos hacer porque tenemos que cambiar la mentalidad en los tiempos que nos tocan vivir. A veces el paradigma es una estructura mental que nos condiciona nuestro actuar, que condiciona lo que creemos, y pensamos que esa es la única realidad. Ese paradigma que tenemos pensamos que es lo único. A veces aprendemos una forma de ser iglesia, una manera de relacionarnos como iglesia, y como no pensamos que eso es lo único, hasta que Dios a veces nos muestra que hay otras maneras también de ser y hacer iglesia. Yo crecí en una iglesia bautista con algunas formas, y eso fue cambiando a lo largo del tiempo, y he aprendido a caminar en la verdad de Dios, y he transitado otras congregaciones, y cuando llegué a la ciudad de Avellaneda, la iglesia donde estaba era una iglesia también bautista, pero con otras formas a las que yo había aprendido. Y la cuestión es poder entender los tiempos y aplicar la palabra sin desviarnos de la verdad. Por eso hay que hacer una lectura de los tiempos que nos tocan vivir. A veces nosotros vivimos en el siglo XXI con maneras de relacionamiento del siglo XX y las maneras de trabajo del siglo XX, y con formas de enseñanzas del siglo XIX. Y entonces tenemos que adaptarnos, que estamos en un mundo completamente distinto. A los mayores nos cuesta más, pero tenemos que saber cómo usar en estos tiempos las posibilidades que tenemos para seguir siendo una iglesia con la palabra, con la verdad, estables, relevantes, pero también entendiendo los tiempos que nos tocan. Estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Jamás me hubiera imaginado, yo que vengo del
del mundo, varios de los que venimos del mundo analógico, pensar que íbamos a interactuar con la inteligencia artificial. Esta semana pasada, hace unas semanas, me puse a hablar con la inteligencia artificial que tengo ahí en el celular y le pedí un consejo. Le dije, mira, estoy un poco angustiado, necesito una palabra de aliento para este día y yo soy cristiano y quiero que me des una palabra de Dios. Y enseguida la inteligencia artificial me habló, me dio un pasaje bíblico, me dijo, sería bueno que tuvieras una reflexión con Dios, que oraras, que vayas a una iglesia, me aconsejó un texto bíblico. Le dije, mira, este texto no lo entiendo bien, ¿qué me querés decir? Me explicó el texto, me dio más pasajes, seguí hablando con la inteligencia, me siguió aconsejando, muy bien. Y después le digo, ¿podrías orar por mí? Sí, como no, Aníbal, como oro por vos. Y me hizo la oración, me escribió la oración, se repetí esta oración si querés. Y ahí terminé ese momento y me dice, bueno, no, pero igual yo soy una inteligencia artificial, yo soy una máquina, te recomiendo que vayas a hablar con alguna persona. Y me recomendó que vaya a la iglesia. Después le dije que era pastor, pero bueno, después seguimos charlando con él. Me felicitó porque era pastor. Estamos en un mundo distinto y tenemos que aprovechar todo eso a favor del reino. No sé cómo ustedes imaginan cómo va a ser, yo no me lo imagino del todo, pero tengo que interactuar, tengo que aprender cómo usar todo eso, porque eso que, como siempre, la tecnología puede ser usada a favor o puede ser un gran problema. Pero el problema nunca es la tecnología, el problema es el hombre. El problema es el uso que le damos y la manera que le damos. Si nosotros estamos, digamos, con esa necesidad de dopamina permanente y ese shock de dopamina permanente, entonces agarramos el celular y el Instagram y le empezamos a dar, tac, tac, y empezamos con el dedito, ¿no? a pasar, porque necesitamos esa dopamina para el día y entonces parece que pasa media hora, 20 minutos y como que algo nos falta, y claro, nos falta dopamina, entonces agarramos el Instagram y le damos y entonces necesitamos ese shock de dopamina permanente para mantenernos ahí, por eso tan rápido y nos volvemos adictos a eso y a veces pensamos que la única fuente de dopamina es el Instagram, pero les aseguro que caminar en fe, hacer la voluntad de Dios y entender los desafíos de Dios, otra que dopamina. Dios te da dopamina, te inyecta adrenalina del cuerpo. Cuando tenés que enfrentarte pasos de fe, el Señor pone todos los químicos a tu favor para que vos atravieses. Y cuando tenés temores y angustias, el Señor viene con su espíritu, activa todos los químicos de tu cuerpo y ahí estás empoderado, animado, atento, alerta. Así que no digo que no usen Instagram, sería una utopía pensar que no lo van a usar más, pero úsenlo bien. ¿Y saben que tiene en el Instagram una aplicación para orar? ¿La descubrieron ustedes? ¿Sabían? En mi Instagram hay una aplicación que se puede orar. ¿La descubrieron? Se hace así. Agarra uno, tiene el Instagram y uno pasa, hace así con el dedo, te aparece la historia y un nombre. Y alguien está comiendo ahí, y decís, Señor, pones el dedo, apretás, mantenés, y viste que la historia no se va. ¿Sí? ¿Saben eso? Y decís, este desgraciado, mirá lo que está comiendo. Pero Señor, bendecilo. Y que sea una buena persona. Y que haga tu voluntad. Y te cansaste de ver que estaba pasándola también, pum, y pusiste a otro. Mirá este desgraciado, está allá en Bariloche, y mirá. Pero lo quiero, Señor, es un amigo, una buena persona. Y entonces vos en vez de pasar rápido, te detenés 10 segundos con el dedo apretado y orás. Y después empezás a seguir personas por las cuales querés orar. Y entonces ves las historias con otra manera y pasaste el Instagram. Pero te detuviste cada momento 10 segundos más a orar. ¿Sabés cómo te cambia la mirada? Entonces no decís, quiero tener esta zapatilla, quiero ver lo que hace este. Y entonces no dejás de envidiar y de ver lo que pasa, y empezás a orar. Así que en mi Instagram está. No sé, creo, si ustedes tienen esa aplicación la pueden bajar. Solo tienen que presionar así, quedarse 10 segundos y usar también todos los métodos y todas las posibilidades que tenemos para usarlo a favor del reino de Dios. Y entonces tenemos que motivarnos para poder tener una mirada como Dios mira las cosas. ¿Para qué? Para tener una fe activa, para tener un amor servicial y para tener una esperanza inquebrantable.
Algunos paradigmas que vino a romper el Señor Jesús fueron estos. Jesús rompió paradigmas en su época, pasó de una época a otra. Él sí que rompió paradigmas. Lo primero que rompió es que la tierra prometida ya no iba a ser un sector delimitado geográfico del mundo, sino que ahora el reino de Dios era la tierra prometida. Ahora, donde llegaba el reino de Dios, esa es la tierra prometida para nosotros es todo lugar donde llega el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios ha llegado sobre la tierra, y entonces ya no estaba la tierra prometida limitada a un lugar geográfico, sino que ahora todo el mundo era la posibilidad de que llegara el reino de Dios. La promesa antigua de Abraham, te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones. Y entonces Cristo viene a ampliar y a romper esa mirada, viene a romper el paradigma de que ya no hay un pueblo reducido y resumido, sino que ahora aparece un nuevo paradigma, aparece la iglesia. La iglesia como una nueva forma de relación social que nos permite atravesar fronteras, atravesar prejuicios, atravesar limitaciones de pensamiento, y entonces ya no miramos la condición de la persona, sino que miramos si fue regenerada por Dios, si fue hecha nueva, si nació de nuevo, y se incorpora a la iglesia todo el que nace de nuevo. La iglesia es un paradigma que aparece, ya no es un pueblo, ahora es la iglesia. Ya no es el lugar, el templo, como habíamos mencionado el otro día, el templo, el lugar donde Dios habita. Dios deja, dice, el Señor no habita más en templos hechos por manos humanas. Dios decidió habitar en el templo, cambia el paradigma del templo. El templo ya no es un lugar físico, ahora el templo somos vos y yo. Cambia ese paradigma. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde va el templo? Y si vos, a donde vos estás, está la presencia de Dios. Y a donde vos estás y haces que ese lugar que estás se convierta en el reino de Dios, ahí estás. Entonces la plantación de iglesia, si vos sos iglesia y el templo habita el Espíritu de Dios, ¿cómo se planta una iglesia? No se planta cuando yo compro un local, empiezo una reunión y agarro un culto. No, cuando estoy en un lugar y allí comparto el Evangelio del Reino y 2 o 3 creen, ahí planté la iglesia. Entonces se puede plantar iglesia sin tanta estructura, sin tanto ritual y sin tanta institución. Uno planta la iglesia. A veces decimos, la iglesia tiene que estar en la calle. Yo digo, qué mala expresión esa. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la estratosfera? ¿Dónde estamos nosotros? Todos creo que vivimos en la calle, vivimos en distintos lugares. La iglesia está todo el tiempo en la calle. El problema es que la iglesia no se hace visible en la calle. Entonces, como estamos acostumbrados a que la iglesia solo es iglesia cuando estamos juntos acá en un lugar y no somos iglesia cuando estamos separados, empezamos a usar lenguaje equivocado. La iglesia siempre está en la calle. No sé, yo no la conozco en otro lado. La iglesia siempre está moviéndose de acá para allá. Cuando uno está trabajando, estudiando en el colegio, ahí está la iglesia. ¿Y cómo puedo plantar una iglesia en la facultad? Cuando 2 o 3 se reúnen en nombre, ahí planté la iglesia. No necesito tener un salón, un aula, una reunión, un pastor, una forma. No, planto la iglesia cuando la iglesia se hace visible a través de Dios, porque yo soy el templo. ¿Y cómo hacemos el templo? Y soy yo el templo. Y hay otro más y ya está el templo y ya está la presencia. Después le buscamos la manera de cómo eso se conecta con una congregación local para hacer efectiva la misión. Eso son conexiones que hay que hacer y es inteligencia que hay que desarrollar y son formas de entrelazar que hay que hacerlo, pero la iglesia tiene que romper las barreras, ¿no? Un nuevo lugar y una nueva época, claro. Lo más fuerte que pasó es este cambio de paradigma. Pasamos de estar bajo la ley para ahora estar bajo la gracia. Por eso ahora que estamos bajo la gracia no nos sometemos más a la legislación. Algunas personas tienen un barullo con las legislaciones y entonces a veces como no entendemos demasiado lo que es la gracia, empezamos a usar, a veces hacemos uso de la ley mosaica y a veces usamos algunos usos de la ley de Deuteronomio y extrapolamos textos, decimos esto es de ahora para antes. Y bueno, muchos líos que hubo con la iglesia, en la manera de ser de la iglesia por esta forma de interpretación y olvidarnos, parece que interpretamos el Antiguo Testamento y nos olvidamos que Cristo vino, ¿no? Y traemos pasajes del Antiguo Testamento acá y pasamos de alto que Cristo pasó, murió, resucitó y estamos en época de la gracia. Así que tenemos que aprender a vincularnos con la gracia de Dios. Ustedes son una iglesia que saben de lo que estoy hablando, que han trabajado en la gracia, pero es un nuevo paradigma que Cristo trajo.
Por eso hay algunos paradigmas más que tenemos que cambiar en este tiempo, los mencioné estos días, pero lo vuelvo a mencionar, que es el templocentrismo, ¿no? Eso de que todo ocurre alrededor de las cuatro paredes, cuando Dios vive con nosotros. El pastorcentrismo, salir de ese lugar donde el pastor o el grupo o el equipo pastoral es lo central y volver a recuperar nuestra esencia, que todos somos sacerdotes, que todos tenemos que mirar pastoralmente a nuestra ciudad. Jesús miraba la ciudad y las miraba como ovejas que no tenían pastor. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de Jesús. Cuando Jesús miró a una mujer en adulterio, la miró con compasión y le dijo, el Señor te perdona, y ella conoce a Dios y aporta esa mirada de misericordia. Cuando Jesús mira a un niño, dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesús mira a una persona enferma, se acerca con compasión para que sea sanado. La mirada de Jesús es lo que nos hace que nosotros nos volvamos sacerdotes, ¿no? Mirar como mira Jesús, salir de esa concepción donde el gobierno de la iglesia está en manos exclusivamente de los pastores, o la acción, decimos, bueno, como nadie puede hacer nada, le pagamos a este para que haga el laburo de todo, que tenemos que hacer todo. No, todos somos sacerdotes, todos estamos llamados. Yo tengo la misma responsabilidad que ustedes. Quizás Dios después te asigna otras cosas para hacer particulares, y después vemos cómo nos organizamos, si le pagamos a uno que lo haga o no, eso cada uno lo hace como quiere, no hay formas establecidas para esto, pero sí lo que hay es que tenemos que recuperar que todos somos sacerdotes. Todos fuimos llamados. Y todos tenemos una responsabilidad de cumplir la misión, ¿no? Yo me creo sacerdote, ¿vos? No quiero hablar en tono masculino, pero incluimos la palabra sacerdotisa suena medio feo, entonces uno no la usa mucho, pero todos somos sacerdotes, ¿no? Todos somos personas llamadas por Dios. ¿El sacerdote qué hace? Principalmente escucha a Dios para tener una palabra de Dios para las personas, y escucha a las personas para dirigirle esa necesidad de la persona a Dios. Entonces tiene un trabajo de doble vía, de conectarse con Dios y conectarse con las personas todo el tiempo. Todo el tiempo escuchamos a personas y queremos que eso que la persona tiene, llevarlo a Dios, y lo que Dios tiene, llevárselo a las personas. Esa conexión que Dios nos permite hacer en este tiempo. Bueno, obviamente cambiar estas cosas, ¿no? Salir del consumismo, lo hablamos, ¿no? Del materialismo, del exitismo, y cambiar esas palabras por la comunidad, por el bien común, por la voluntad de Dios. Yo tomo decisiones no para ser exitosos, tomo decisiones para hacer la voluntad de Dios. Tomo decisiones no por el bien propio, sino por el bien común. La prioridad siempre es el bien común antes que el bien propio. Tomo decisiones para construir comunidad y no solamente para estar bien yo solo. Cosas que hay que cambiar, dejar de ser parroquias para ser iglesias de la ciudad, empezar a mirar a la ciudad en una forma mucho más general, no solo mirarnos nosotros como una parroquia que está en un lugar, en un barrio, sino poder tener una mirada más amplia de cómo es nuestra ciudad. Dejar de hacer agendas por eventos y empezar a hacer agendas por prioridades, por necesidades. Que los eventos no marquen nuestra agenda, sino que nuestra agenda esté marcada por las prioridades que tenemos. Cuáles son más importantes, cuáles son urgentes, cuáles son más necesarias. Poder hacer un discipulado ya no solo con libros, ¿no? A veces pensamos que para discipular hay que tener un librito. Sí, los libros ayudan, pero uno puede pasar librito y no discipular. La cuestión no es pasar libro, la cuestión es compartir la vida. Y entonces el discipulado es compartir la vida. Jesús dijo, yo quiero que vivan conmigo, y llamó a los apóstoles para que estuviesen con Él. Es compartir, hacer discípulos, lo vimos estos días, ¿no? Compartir la vida con los demás. Dejar de pensar en la teología del diezmo y pensar en la teología del Nuevo Testamento. En el Antiguo se daba el diezmo, en el Nuevo se da todo. Por eso la mayoría quiere la teología del diezmo. Porque con un poquito ya está, alcanza. Di el diezmo y ya está. No, en el Nuevo Testamento hay que dar todo. Hay que entregar todo. La vida, todo le pertenece al Señor. Y tenemos mucho ejemplo en la palabra. Salir de la teología de la prosperidad para pasar a la teología del servicio. De una iglesia, como dice la palabra, con un amor servicial. Tener como eje el servicio. Salir de ministerios eclesiásticos exclusivamente para pasar a ser ministerios para la comunidad.
para pasar a ser ministerios que sirven a la sociedad y no que nos sirven a nosotros. Salir de ministerios endógenos que solamente retroalimentan la estructura eclesiástica para ser ministerios que bendicen a una ciudad, que miran la ciudad y buscan de qué manera servirla. Hay muchas cosas si empezamos a mirar la ciudad y entonces tenemos multiplicidad de ministerios, de dones, de capacidades, de talentos para servir a la comunidad. Y entonces si el Evangelio produce transformación, el reino de Dios viene a la tierra. Y entonces vamos a ver el resultado del nuevo nacimiento, que trae una nueva humanidad, que cambia las culturas, que cambia las condiciones de vida, que se expresa y que da señales de lo que va a ser el reino en su plenitud. Ya tiene que haber evidencias y señales del reino en nuestro tiempo, en nuestra ciudad. No es todo completo, porque el proceso de redención se completa cuando Cristo venga, pero ya tiene que haber evidencias de que el reino está entre nosotros y las máximas manifestaciones y el punto máximo lo vamos a tener cuando Cristo vuelva. Pero ya tiene que haber evidencias del reino, ya, es la teología del Dios, ya está, pero todavía no está en su plenitud, pero ya está. El reino ya está entre nosotros, así que hay evidencias del reino que se tienen que manifestar y tenemos que para esto dejar marcas, hablábamos esto el otro día, dejar marcas del amor de Dios en cada persona. Y la tierra será llena de la gloria de Dios. Amén. La tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar y eso es la gloria manifestada en forma de carácter. Y acá me meto en un punto que para mí es central, más allá de todo esto que es importante, que es el carácter. Todo esto que queremos hacer, nosotros como congregación hemos hecho algunos cambios. Otro día quizás charlamos y hacemos algún taller sobre todo lo que es economía social, que es mi tema y del cual tengo mucho para poder conversar. Otro día organizamos, si es que quieren, ¿no? Si todavía me soportan, alguna vez nos encontraremos a un lado y me acerco allá a la congregación y charlemos sobre este tema particularmente, porque es largo y no quería meterlo hoy porque tiene muchos ribetes que hay que verlos bien en profundidad. Pero sí una de las cosas que con esta manera de pensar la economía como una forma de relacionamiento social, pero que nos permite generar recursos para el reino de Dios, nosotros hemos cambiado la forma de ministerios y nuestros ministerios están no tanto en cuestiones eclesiásticas, sino tenemos el ministerio de salud. Y entonces pensamos todas las cosas que podemos hacer hacia la salud para beneficiar a la ciudad. Por eso tenemos un complejo deportivo y ahí trabajamos en la salud. Yo estoy luchando, mi nutricionista me está taladrando, mi esposa me está taladrando y ya estoy nadando una vez por semana para que mi salud esté mejor, ¿no? Y para que mis niveles de cortisol no estén allá, para que el colesterol baje. Y entonces me hacen nadar, me hacen caminar un poco, pero bueno, tenemos todo un complejo que apunta a mejorar la salud. Hoy tenemos muchos temas de salud mental y tenemos un equipo interdisciplinario para trabajar sobre la salud mental a personas que están padeciendo situaciones difíciles. Tenemos muchos problemas o muchas manifestaciones de chicos con problemas con discapacidades, especialmente nuevas situaciones el espectro autista, y entonces ahí tenemos un montón de familias que quizás no saben cómo manejarse en esa situación, o personas con chicos con capacidades especiales, y entonces hay que trabajar, y quizás no trabajamos directamente con los chicos porque hay instituciones que lo hacen, pero sí con los padres que tienen que atender esas situaciones, se desgastan, se cansan mucho y a veces se sienten solos, y bueno, un trabajo para sostener a esos padres que están en esa situación. También cuando pensamos en la salud, no solo pensamos en la salud de la congregación, sino en la salud de la ciudad. Nosotros tenemos un hospital, que es el Hospital Fiorito, es el hospital de la ciudad, es un hospital muy importante, muy relevante, pero como todo hospital tiene necesidades múltiples, ¿no? Uno llega al hospital y faltan insumos, falta esto, pero lo que más falta es gente que esté al lado de los que sufren. Y entonces tenemos un equipo maravilloso de voluntariado que está en el hospital y que todos los días van y visitamos las camas y estamos con ellos, y no solamente oramos para que Dios los fortalezca, que salen, algunos se sanan, otros no se sanan, algunos salen de alta, otros mueren, pero la mayoría
puede tener la posibilidad de acercarse al Señor y conocer, y si sabemos que hay alguien que está por morirse, que se vaya con el Señor y lo acompañamos en ese proceso a la persona y a la familia, y es un ministerio de misericordia, de consolación y también de asistencia, porque mucha gente que está ahí necesita que alguien le dé de comer, los enfermeros no dan abasto y entonces pasa la comida, y si no hay nadie que le dé de comer a alguien que no puede moverse, no come. Entonces el voluntario está ahí para darle de comer, cortarle el pelo, asearlo, llevarle cosas. Un ministerio hermoso de misericordia en el hospital, así que tenemos una posibilidad enorme, y un hospital te va a recibir. Trabajamos con las autoridades del hospital codo a codo, con los médicos, y a veces faltan algunas cosas importantes. Hace poco faltaba un tomógrafo para pediatría y valía como $40.000. Dice, no lo podemos comprar. La cooperadora del hospital no podía comprarlo porque apenas podían mantener el arreglo de los baños. Y entonces juntamos voluntades, empresas, iglesias, articulamos y pudimos conseguirlo y le donamos, y ahí está funcionando. Y ahora la sala de pediatría tiene un tomógrafo para hacer diagnósticos más precisos a los chicos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que la gente que se va a atender, que es nuestra gente de la ciudad, pueda tener una buena atención. Y viene a la iglesia, no sé si vendrán o no vendrán, pero a nosotros nos interesa la salud de la gente. Entonces mirás la ciudad con otra manera, no con una forma proselitista, si vienen a la iglesia, sino que creemos en el evangelio de la relación. Jesús se relacionaba con la gente y los amaba incondicionalmente. No nos amó incondicionalmente, aun cuando éramos sus enemigos. Y Él murió igual por nosotros. Nos dijo, muero, si ustedes vienen a la iglesia, muero por ustedes. No, Él murió, y después, si seguimos o no, ya es nuestra decisión. Y ese amor vicario, ese amor sacrificial es el que la iglesia tiene que recuperar. Y entonces trabajamos en otro pensamiento, otro ministerio que tenemos es el ministerio de trabajo. Muchos no quieren venir a ese ministerio, que es desarrollar trabajos y emprendimientos productivos que generen recursos para los proyectos sociales. Hay algunos proyectos sociales, como el voluntariado, que necesitan recursos para tener a veces ropa, a veces toallas, a veces frazadas, a veces comida, a veces artículos de limpieza. Y entonces los que están en el Ministerio de Trabajo están pensando cómo desarrollar emprendimientos productivos para poder sostener los proyectos sociales. Y entonces se planta siempre un emprendimiento productivo que le da los recursos para los proyectos sociales. Y Dios nos va hablando de proyectos sociales, decimos, si no, tenemos que hacer esto, y Dios nos dice, bueno, vayan, y después inmediatamente decimos a los que están pensando en el Ministerio de Trabajo cómo generamos un emprendimiento para que le dé recursos para ese proyecto social. Y entonces no nos detenemos por los recursos, que Dios nos da la creatividad para hacer cosas y sostenernos en el tiempo. Además de todo lo que la gente generosamente da, pero no nos puede detener hoy las necesidades que tenemos, no nos puede detener la escasez de recursos, porque Dios dijo, mío es el oro y mía es la plata. Así que tenemos que creer en Dios y meternos a ver cómo se genera. Hay que trabajar, por supuesto, hay que esforzarse. Tenemos un ministerio que piensa en el tema del agua. El agua potable es un recurso escaso en el mundo, y hay muchos lugares donde no tienen acceso al agua potable, y hay muchos lugares donde tienen acceso al agua en malas condiciones. Y ahí estamos, lo que les contaba ayer, todo un proyecto de trabajar con pozos de agua, pero para que podamos hacer más y en más lugares y traer soluciones que son más caras, porque el pozo hay que hacerlo, hay que comprar los filtros, hay que comprar los caños, hay que comprar la bomba, hay que hacerlo y que eso después tenga un mantenimiento en el tiempo, y que alguien haga el mantenimiento de esos pozos y que alguien los cuide. Todo ese trabajo hay que sostenerlo en el tiempo, así que estamos orando y preparándonos para ver si podemos armar una embotelladora de agua mineral. Ya tenemos una vertiente donde hacerlo, ahora nos faltan los recursos para armar la fábrica y hacer la embotelladora, y que esa embotelladora de agua nos permita sostener el trabajo para los lugares donde no va a llegar el agua potable, y que hay que perforar y que hay que sacar el agua y que hay que mejorarla para que toda la población pueda tener agua en mejores condiciones. ¿Lo tendría que hacer el Estado? Sí, pero yo no me importa quién lo tiene que hacer. Yo sé que vosotros podemos llevar el amor de Dios también a través de estas cosas. Y entonces pensamos cómo ministrar. Pensamos en el ministerio cuando pensamos en el Ministerio del Trabajo, pensamos en el ministerio de los recursos, de la economía. Y entonces hay muchas personas que necesitan dinero, necesitan un crédito para empezar a hacer algo. Y los bancos, ustedes saben que especialmente a las personas más vulnerables no le dan crédito, o el crédito que le dan es muy caro. Y entonces generamos un área de microcréditos,
y de microfinanzas para que, especialmente son la mayoría mujeres que están solas, que están emprendiendo algo y que no tienen el recurso ni la posibilidad de empezar. Y entonces la iglesia tenemos un capital de dinero que está siempre prestándose, un área de microcréditos de finanzas, y entonces estamos dando microcrédito a más de 300 mujeres. La mayoría no son de la iglesia, son gente de la ciudad que tiene un proyecto y las acompañamos en su proceso y están ahí sosteniendo su casa. Y es un trabajo maravilloso. Y algunos dicen, pero te devuelve, sí, el 95% devuelve el dinero. Tenemos un 3-4% de mora definitiva y a veces un 8-10% de mora de gente que tarda en devolver la cuota. Pero la mayoría devuelve el dinero. Y entonces devuelve el dinero y tiene recrédito y recrédito y recrédito. Y ese capital va aumentando. Y estamos desarrollando hace más de 12 años, no es un año, 12 años que trabajamos en microfinanzas, en microcrédito, y tenemos más de 300 mujeres que están, digo mujeres porque son la mayoría, que están recibiendo ese crédito y les permite llevar adelante la economía de su casa. ¿Y de dónde sacamos? De los recursos que Dios nos da, la iglesia. Es la iglesia, ¿no? También a veces apalancamos con algún programa del Estado, siempre que no venga con mucha política, con nada raro, y hay recursos del Estado, también hacemos convenios con el Estado y tomamos recursos para eso, si es que podemos articularlo, pero no dependemos del Estado. Es la iglesia y a veces fortalecemos ese capital con recursos que hacemos de otros emprendimientos. Y le dije que teníamos empresa constructora y construimos y tenemos clientes y todo el tiempo estamos trabajando y de ahí se generan recursos para alimentar los otros programas. Y el club nos genera recursos, el club hoy nos genera un recurso de aproximadamente 30-40 mil dólares por año como excedente, que eso nos permite derivarlo a la misión. Se paga todo y ese club es superavitario y nos genera esa cantidad de recursos que nos sirven para seguir haciendo la misión. Hace poco nos conectamos, les conté, con unos hermanos que están en África, en el Congo, y ellos están con un hogar de niños, un pastor, una pastora, ella es congoleña, él es argentino, y ellos tienen un amor y están en la trinchera. Congo es uno de los países de África más pobres. Tienen 300 chicos que son huérfanos que viven con ellos. Hay muchos problemas de cuestiones de guerra por la economía, por la extracción de los recursos. Y ahí están los 300 chicos y hace un par de años decidieron empezar a hacer una escuela y había que armar la escuela primaria y había que hacerla. Y acá estamos acompañándolos, no nos hermanamos a ellos y dijimos vamos a acompañarlos todo el tiempo que sea. No es que los apoyamos una vez, son nuestros hermanos, son nuestra iglesia extendida, son nuestra familia en África y ahí estamos. No podemos proveer nosotros todos los recursos, pero los que podemos damos, armamos un emprendimiento productivo, armamos una pequeña metalúrgica en la ciudad y hacemos un procesamiento de algunos maquinados y lo que se gana de ahí va directo al Congo. Y entonces pagamos los sueldos, pagamos todos los gastos de la pequeña empresa y el resultado de todo lo que va, ya sabemos, entonces sabemos que ahí a Congo va a llegar un recurso permanente, por eso cuidamos ese trabajo. Y surgen un montón de oportunidades en este tiempo. Y la mayoría de los que estamos haciendo, hacemos esto y hacemos otras cosas. Y en los ratos libres preparo los mensajes, hacemos los estudios bíblicos, atendemos a los grupos, vamos a los velatorios, aconsejamos a las personas. Se puede hacer todo cuando trabajamos en equipo, cuando formamos equipos de trabajo. Por supuesto, la mayoría de las cosas no las hago yo, aunque a mí me gusta meterme en todo, ¿no? Soy de meterme en todas las cosas y chusmear por todo y velo por muchas cosas, pero lo que más cuidamos es el corazón. Así que la iglesia puede tener un montón, por eso nuestros ministerios, vos ves y dices, crédito, trabajo, salud, educación, vivienda, ¿no? Damos créditos para mejoramiento de vivienda, gente que no puede arreglar su vivienda, tiene humedad, una chapa rota, un caño que no puede cambiar, gente muy vulnerada, porque siempre la prioridad en la economía social es el más vulnerable. Pero también ayudamos a otras personas que quizás quieren dar un paso más. A veces hay chicos o personas que están haciendo empresas y necesitan un mentoreo. Conectamos con personas que son mentores, con personas que tienen otras capacidades que las que nosotros tenemos. Los juntamos, los ayudamos, les enseñamos a diversificar las inversiones a los que están en otro nivel. Pero a la gente más vulnerable, que a veces no tiene ni apenas puede llegar a fin de mes y no puede cambiar las chapas, le damos el crédito para que compre los materiales, que lo vaya devolviendo en cuotas y lo vaya devolviendo, y entonces el trabajo, ¿cómo lo hacemos? Armamos brigadas de trabajo, 4, 5, 6 o 10, y vamos en un fin de semana, le resolvemos el problema de la mano de obra, y la persona compra los materiales y los devuelve en el crédito, y hay todo un área de microcrédito para mejoramiento de hábitat.
Y todo eso se hace en la iglesia. Así que el que dice a veces, no sé qué hacer en la iglesia, yo diría que le preguntes un poquito más a Dios. Porque Dios te va a abrir la cabeza. Hay infinidad de cosas para hacer. No, pero yo quiero ir a ser maestro de escuela bíblica y ya hay uno y no puedo. Mira, podés enseñar la Biblia de tantas maneras y a tantas personas, de tantas formas. No te limites al grupo de 8 o 10 que está en la iglesia que ya están atendidos. Hay tantas personas que quieren conocer al Señor y la palabra y se le puede enseñar de muchas maneras. Hay una fábrica que son creyentes y entonces cada 15 días hacemos una reunión en la fábrica y le digo, déjalos salir una hora antes, el viernes. Te imaginas una fábrica, son todos operarios. Le dicen, el viernes en vez de salir a las 4, sale a las 3, el que quiere, pero tiene que venir al culto. El que no se queda trabajando hasta las 4. Y un montón vienen al culto porque salen una hora antes, pero otro montón porque conocieron al Señor y se hace un culto en la fábrica. Y vamos ahí un par de pastores y predicamos, oramos, cantamos, oramos por las necesidades. Y hay una iglesia en la fábrica. Y yo no soy el pastor de esos hermanos, simplemente les dije, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no enseñamos la palabra a las personas? Porque varios de ellos son operarios que no iban a ninguna iglesia, pero que querían conocer a Dios. Se puede hacer de tantas formas y es tan variado. Pero ¿cuál es? Te digo todo esto para que puedas mirar los cambios de paradigmas que tenemos que hacer, ¿no? La manera de ser iglesia de muchas formas. Y yo todo esto otra vez te lo digo, es como una manera de testificarte para que te animes a pensar. Y las cosas que ustedes pueden hacer. Y proyectar, vos todavía podés proyectar, ustedes todavía pueden proyectar a largo plazo, ¿no? ¿Qué edad tenés vos? Bueno, puede proyectar 40 años, 50 años. Mirá las cosas que podés proyectar. Podés proyectar cosas a 50 años. Yo el otro día me junté con un grupo de pastores de mi edad, casi 60, y uno dijo, hagamos un proyecto a largo plazo. Le digo, pará, a largo plazo vamos a estar todos muertos, le digo. Hagamos un poquito más corto nosotros. Hasta 10 años nos estiramos, le digo. No vayamos tan largo que ya no está. Pero puede hacer proyecto a 50 años. Y tenemos que tener una mirada mucho más larga. Entonces, ¿cómo vas a hacer para seguir conectado con todos ellos por 50 años? Con la profesión de todos ellos, con el talento de todos ellos, las capacidades. Porque que no sean los amigos de la juventud 2 o 3 años, que sean tus hermanos por 50 años. Y trabajar juntos 50 años. Aunque Dios los lleve a distintas partes del mundo. Eso tenemos que lograr, mirar una iglesia que rompa las fronteras. Que pertenecemos a un local. Claro, yo creo en la iglesia local, en la expresión local de la iglesia local, lo creo, pero también creo que es la iglesia local, pero siendo iglesia de una ciudad, y siendo iglesia de una nación, y yendo hasta los últimos de la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dice el texto. Así que hay una mirada global. Hoy podemos ser iglesia global mucho más rápido, pero no tenemos que perder el raigambre local. Y hay que hacer esas dos conexiones, lo local y lo global. Lo local y lo global, conectados con lo local, amando lo local, comprometidos con lo local, pero siendo globales. Porque si queremos ser globales y no nos arraigamos a algo local, ahí perdemos la pertinencia, perdemos la visión, perdemos la sensibilidad. Porque lo que nos da misión es la cercanía. Lo que nos hace sensibles es la cercanía. Hay gente que yo no hubiera amado nunca si no me hubiera acercado. Nosotros tenemos obras en algunas poblaciones, en el interior del país, en el interior de Mendoza, en el interior de Corrientes, en el interior de Jujuy. Y si yo no me hubiera acercado, jamás los hubiera amado. Hubiera dicho, sí, yo amo a todas las personas. Pero mentira. Los amo, sí, en términos generales. Pero ¿cuándo los empecé a amar en serio? ¿Cuándo me acerqué? Entonces, para que haya misión hay que hacer cercanía. No es lo mismo decir, Señor, vamos a orar por los chicos que están en la esquina, que ir a la esquina y orar ahí. Y que ir a la esquina y orar con ellos y escucharlos. La cercanía te abre la misión. La lejanía no te permite entender lo que pasa. Por eso Jesús caminaba y se acercaba a la gente, hasta la tocaba. Porque en el contacto está la sanidad, en el acercamiento. Y entonces la iglesia tiene que ser cercana a las necesidades de estar cerca. Nosotros oramos mucho tiempo por el hospital, Señor, bendecir el hospital Fiorito, bendecir el hospital de la ciudad, hasta que nos metimos y estábamos ahí. Y cuando estamos ahí ya no oramos distinto. Y ya sabemos el nombre de los directores, de las personas, de los enfermos, y entonces te cambia la misión.
Y hay que hacer otras cosas, porque la cercanía te hace la misión. Pero quiero, como todavía no veo olor a asado, tengo un ratito más. Quiero centrar todo esto en que la clave de esto es formar el carácter. Porque para todo esto, Dios tiene que formar nuestro carácter. Las capacidades son importantísimas, los dones son relevantes, los talentos son muy importantes. Pero si todo eso está sin un carácter adecuado, no funciona. Si todo esto que hacemos, el corazón de eso no se cuida, el carácter no se forma, es una actividad más. Si le puedo dar de comer a todos los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Si puedo hacer todo el ruido que sea, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, evidentemente, hay un llamado de Dios a que se desarrolle una capacidad de amor en nosotros superior. Y tenemos ejemplo. Tenemos el ejemplo de nuestro Maestro. Pero también tenemos el ejemplo de muchos hombres de la palabra y tenemos el ejemplo de muchos hermanos que con amor están dispuestos a salir de la comodidad para hacer algo. Ahora nos hermanamos en este tiempo porque cuando pensamos en pensar en los desplazados, estos pastores, Patricio y Esperanza, que son pastores en el Congo, no solo atienden a estos 300 huérfanos, sino que ahora por cuestiones de guerra hubo un movimiento de desplazados y tienen alrededor un montón de unas 3.000 personas con unas carpitas de plástico que se desplazaron cerca donde está la escuela funcionando, y ahora tienen unos 2.000 niños que necesitaban alimentos. Y a principio de año dijeron, tenemos que darles de comer. Y digo, bueno, animémonos, buscamos manera de que haya recursos y empezamos a gestionar de muchas maneras y Dios proveyó los recursos y le empezaron a dar a principio de año un desayuno para esos 2.000 niños todos los días. Y cuando llegaron en mayo dijeron, che, Tati, creo que Dios nos manda que le tenemos que dar el almuerzo. Digo, vos también le digo. Y oramos y dije, bueno, de alguna manera va a ser, y Dios nos dio la gracia y se consiguieron los recursos, no todos de la congregación, no todos lo hacemos nosotros, también nos unimos con otros y vinculamos y articulamos, y desde mayo hasta acá, los chicos, todos esos 2.000 chicos y mujeres reciben el desayuno todos los días y el almuerzo todos los días. Es la multiplicación de los 2.000 todos los días a la mañana y a la tarde. Y esas familias están, ¿y cómo llegaron? En el momento donde ya estaban establecidos, ellos tienen hogar de niños que no es poco, casi 200 chicos que hay que lavarle la ropa, cambiarlo, cuidarlo, educarlo, la escuela funcionando, y ya era un montón, pero ya lo estaban haciendo y Dios dijo, se ve que pueden hacer algo más, y les mandó 2.000. Y bueno, a rearmarse, y ahí están, ellos están en la trinchera, y cómo pueden seguir adelante, y nosotros estamos lejos, pero son nuestros hermanos y están ahí, tenemos que proveerles. Pero para eso tu corazón tiene que estar sensible. Y ya no son un ministerio, son nuestra iglesia, son nuestros hermanos, son nuestros niños. Y entonces empezamos a recuperar un amor por la orfandad. Pero nos dimos cuenta que en Argentina también hay mucha orfandad. Hay un montón de chicos que están listos para ser adoptados, pero no hay solicitudes de adopción, especialmente para chicos mayores de 5 años. La mayoría quiere adoptar chicos menores de 5 años. Hay casi 3.000 chicos que están listos para ser adoptados si alguien se presenta, pero no hay gente que los quiera adoptar. Y menos si son hermanos, porque vienen a veces de 2, de 3. Y hay todo un tema ahí, y a veces salimos a hacer campañas a favor de la vida, pero hay 3.000 chicos para adoptar que le podríamos dar una familia y somos más de 15.000 iglesias. Si cada iglesia pudiera formar a un matrimonio, una familia, y digan, vos hacelo y todos los demás te acompañamos y te ayudamos con el alimento, y te ayudamos con la ropa, y te ayudamos con la educación, y te ayudamos para que vayan al club, y cuando van mis hijos al club los llevo, y cuando van tus hijos, y hacemos todo un trabajo entre todos para que 1 o 2 familias adopten a 3 o 4, y lo hacen todas las iglesias, resolveríamos el problema de la adopción de la Argentina. Los 5.000 chicos que hay anotados y los 2.000 que están listos para ser adoptados se podrían adoptar y tendrían un hogar, una familia. Y la iglesia tiene un llamado a ser familia extendida. La iglesia tiene que ser familia para otros. En un mundo que se derrumba, la iglesia tiene que ser familia para otros. Por eso me alegro de que algunos de ustedes están en ese camino. Y sé que no es fácil, y sé que es difícil, pero yo veo cómo el amor de Dios trata a estos niños que están
siendo parte de una de las familias de la congregación, y todos buscan la manera de ser padres. Eso hay que hacerlo, y hay que ayudar a esa mamá, y hay que ayudar a esa familia para que esos chicos tengan todo lo que necesiten como si fueran los tuyos. Y podemos hacer más todavía. Y podés desafiarte a hacer más. En mi casa siempre hay alguien más, siempre hay alguno más. Mis hijos me dicen, papá, ¿siempre tenés que traer alguno más? Sí, siempre va a haber alguien más. Si les gusta, bien, y si no, aprendan. Siempre. ¿Y qué hace mi hija mayor? Siempre tiene en la casa a alguien. Todavía no tiene hijo y siempre tiene a alguien. Algún adolescente, algún jovencita que está, y ellos tienen un corazón para siempre atender a alguien más. Y los fines de semana siempre en la casa de mi hija va a haber alguien más comiendo. ¿Por qué? Porque lo vieron que se puede hacer. A veces no van a ser adoptados, van a vivir en tu casa, pero pueden tener una familia, personas que le digan, mira vos, yo te voy a acompañar toda la niñez, a un chico que quizás tiene su casa, su familia, pero yo voy a ocuparme de como si fueras el padrino o la madrina, y te vas a ocupar de él todo el tiempo, para que no le falte ropa, para que no le falte posibilidad de estudiar, para que pueda ir a una buena escuela, para que pueda aprender inglés, para que pueda hacer deporte, para que pueda crecer. ¿Y qué hace falta? Alguien que diga, yo lo voy a acompañar, un hermano mayor. ¿No lo podemos hacer? ¿No creen que lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. Y podemos resolver problemas grandes, y por eso motivamos a la iglesia. Pero para eso hay que desarrollar el carácter. Y aprendimos que para activar la fe y para desarrollar el carácter, tenemos que atravesar pruebas. Porque la fe siempre va a ser probada. Y el carácter se va formando cuando atravesamos pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces nosotros quisiéramos hacer todo esto y decir, Señor, pero que no vengan pruebas. No. No seamos ignorantes como si ninguna cosa nos vaya a acontecer, sino seamos sabios, porque sabemos que vamos a enfrentar pruebas. Cuando estábamos en pleno proceso de formación de todo este cambio de paradigma, de manera de ser, hace 10 años atrás, estábamos en un campamento de niños. Para mí fue uno de los momentos más alegres como familia, porque en el campamento de niños yo tenía una palabra con los niños, Vicky también, estábamos ahí los dos metidos, además de todo el ministerio de niños, pero nos dieron la oportunidad de ese día, de ese campamento, de decir, bueno, pastor, queremos que hables. Yo no soy muy predicador para niños, pero ahí me adapté, y con Vicky sí lo hace bien, y estábamos ahí. Mi hija mayor ya era el líder de los niños, estaba sirviendo ahí. Mi otro hijo estaba haciendo cosas del sonido en el campamento de niños y estaba participando, y la única campamentista era mi hija, la más chica, que tenía 10 años. Y para mí fue un momento, una fotografía familiar que Dios nos regaló, de estar toda la familia en un mismo lugar, en un mismo momento, sirviendo a Dios todos juntos y bendiciendo a nuestra hija más pequeña, Jazmín. Y ahí estábamos disfrutando eso. El lema de ese campamento era Filipenses 4:13, pero en una versión del lenguaje actual, que dice, Cristo me da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Lo sabemos así. Pero en la versión actual dice, Cristo me da fuerzas para soportar toda clase de situaciones. Y salimos y cantamos esa canción, hicimos una melodía, cantamos, salimos toda la familia contentos. Cuando estaba terminando el campamento, a mi hija le empiezan a aparecer puntitos, aparentemente era una varicela. Sí, a los 2 días confirmamos una varicela, pero estábamos todos contentos, la familia, todo. Cristo nos da fuerzas para soportar toda clase de situaciones. Contentos. Volvimos, y con esa palabra, la cuestión que la varicela empieza a complicarse, los granos empiezan a sangrar, no era común, ya habíamos tenido hijos con varicela y eso no era común, los granos sangraban. Fuimos al hospital, y en el hospital nos dijeron, la empezaron a observar, a las 2 horas, a la media hora empiezan a venir otros médicos, a la hora dice, no, esto es complicado, aparecen como 6, 7 médicos, tenemos que internarla. Nosotros fuimos para ver si le daban algo más para la herida. La cuestión es que los médicos dicen, no, esto está complicado, aparecen como 6, 7 médicos ahí, dicen, no, tenemos que llevar la terapia intensiva, y de salir del campamento, con Dios puede ayudarnos a enfrentar toda clase de situaciones, contentos.
Nos enfrentamos que está en terapia intensiva, nos llevan ahí y nos dicen su hija está entrando en un shock séptico, una bacteria ingresó al torrente sanguíneo, un Streptococcus pyogenes, aprendí el nombre y el apellido a ese desgraciado, le entró al torrente sanguíneo y le hizo un shock séptico y está empezando a desarrollar una gangrena por el cuerpo y tiene los minutos contados. Nosotros veníamos de ese y me retumbaba, Cristo nos da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. Nunca pensábamos que lo íbamos a tener que encarnar. Porque uno lo dice, y ahí estábamos, nos dice, bueno, las dejamos un ratito porque nos tienen que dar permiso porque tenemos que operar ya, se están gangrenando parte del cuerpo y no sabemos todo lo que hay que sacar, firmame la autorización, esto de todos los riesgos que te dicen los médicos y te dicen, y tenemos todo lo que tengamos que sacar, dame la libertad, me dije el cirujano, de que yo pueda sacar todo lo que haya que sacar. Si tengo que cortar, está choqueado, ¿no? Y sí, bueno, y ahí estuvo un shock, firmamos todo, le dijimos, pero déjenos un ratito. Dice, bueno, sí, porque la vamos a meter en terapia, después no la vamos a poder ver y va a entrar a la sala de operaciones, así que nos dijo un poco más, despídanse, ¿no? Nuestra hija media negrita sale a papá, pero estaba más negra que nunca, pobrecita, 10 años, llena de cosos y ya casi a punto de entubarla. No, ya la habían entubado, creo, estaba ahí listo para terapia, y no en terapia, antes de operarla, porque esto fue tan rápido, y nos metimos con Vicky, nos agarramos la mano y empezamos a cantar la canción, que no me acuerdo la melodía, pero empezamos a decir esto, ¿no? Que Cristo nos da fuerza para soportar entre el llanto, la voz quebrada y la oración. Y entonces me vino a la mente el pasaje de Abraham con Isaac, cuando él entrega en sacrificio a su Isaac y viste, el altar del sacrificio es un lugar donde nadie quiere ir. Y le entregamos, le dijimos, Señor, y no, acá está, y lo único que nos salía era, tener misericordia. No me salió enojarme con Dios. Solo le pedí a Dios que mi mente no pasara de las maquinaciones, porque uno piensa, ¿y qué pasa si se muere? ¿Y qué pasa si se... Dijimos, vamos a detener este pensamiento, no vamos a pensar qué pasaría, vamos a enfrentar esto. Y entonces estás en la lucha, por un lado que querés que se sane, y por otro lado la realidad. Y tenés que saber la realidad de los riesgos, y por otro lado el querer que se sane. Viste que a veces cuando alguien pasa una situación uno dice, no sé por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? A veces escuchamos gente decir, ¿por qué me pasa esto? Y Dios me dijo, cuando me vino esa pregunta, me vino a mi corazón, ¿y por qué no te puede pasar a vos? ¿Por qué no a vos? ¿Qué tan distinto sos vos del resto de los papás que estaban ahí? Y me choqueó. Y ahí entendí que yo soy tan vulnerable, por más que era pastor, que servía a Dios, que somos vulnerables. Y que estamos bajo la soberanía de Dios y bajo el cuidado de Dios todo el tiempo. Y entonces me vino a la mente, ¿sabes? Cuando aconsejamos, decir, bueno, no pensés por qué, pensá para qué. Y si pensaba para qué, digo, ¿para qué? Señor, esto no tiene sentido, ¿para qué? No le encontrás un para qué. Y entonces pasás a una instancia superior que ya no es ni el por qué ni el para qué. Es lo que Pablo dice, den gracias a Dios en todo momento. Y entonces nos brotó en ese altar de adoración que teníamos en esos minutos una palabra, porque esa gratitud te nace de adentro, del espíritu. No se fabrica, no es, gracias por esto, no, como gracias por los alimentos y comemos. No, es una gratitud que viene de decirle, Señor, te doy gracias porque sos mi Dios. Porque yo no puedo reclamarte nada, me diste la vida, me diste la eternidad, me diste la salvación, me diste la familia, me diste la oportunidad de tener a mi esposa, a mis hijos, de tener a mi hija.
te doy gracias, y aparece una gratitud con quebranto, porque es una gratitud con llanto, con quebranto, con dolor, porque el dolor no se va, el quebranto está, el llanto está, pero está la gratitud. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios por todo, entonces ese altar del sacrificio se convierte en el altar de la provisión. Y Dios se proveyó cordero. Y nuestra hija enfrentó y estuvimos peleando entre la vida y la muerte todo el tiempo, pero fue la misericordia de Dios, una y otra vez. 17 intervenciones en su cuerpo, en 3 meses. Y cada vez que nos daban un ratito para entrar a la terapia, nos agarrábamos de la mano con Vicky y empezábamos a adorar al Señor, llorando, pero adorando. Y entonces salía la oración quebrada, y cuando uno quebraba, no, oraba el otro, y ahí estábamos. Y fueron unos momentos donde experimentamos la presencia de Dios y la manifestación de Dios de una forma maravillosa. Y nos acordamos todo el tiempo, Cristo nos da fuerza para soportar toda clase de situaciones. Y uno no quiere las pruebas, y espero que no tengas que pasar estas pruebas, pero el Señor sabe por qué pruebas nos tiene que hacer pasar. Lo que sí te quiero decir es que Cristo nos da fuerza para soportar toda clase de situaciones. Y que Cristo se manifiesta, conocí el amor de Cristo de una forma tan especial. Claro, yo no me podía parar ahí como el superpastor, acá soy el pastor. Ahí era un papá, una mamá quebrados atendiendo la salud de nuestra hija. Pero siempre alguien se entera que sos pastor. Y una mamá que estaba ahí dice, él es pastor. Y entonces todas las mamás, no puedes orar por mi hijo, no puedes orar por mi hija. Y yo apenas tenía fe para pararme. Y tenías que enterarte de la historia de uno que estaba al lado, y también no sé cómo venía gracia de Dios para estar. Porque le decía a Vicky, no, yo estoy desarmado, pero esta mamá no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Y entonces empezás a compadecerte en medio de tu propio dolor de los demás, y a acompañar a otros, y a algunos se les moría el hijo, y acompañarlos en ese momento, y otros se recuperaban, y otra familia que estuvo mucho tiempo con nosotros, que ellos creían en un montón de cosas, y ahí los estuvimos acompañando, y después de todo este proceso nos hicimos amigos, y esta familia, toda la familia conocieron al Señor hace poco, y están en la iglesia y comparten con nosotros, y podemos disfrutar de su amistad, y conocieron el amor de Dios en medio de la prueba. Y yo te aseguro que no tenía ganas de hablar de nada, solamente tenía fuerzas para enfrentar ese problema y orar por mi hijita. Pero aún así Dios se manifestó, y aún se alcanzaron otras personas porque se sintieron amadas, porque nos interesamos por su situación. Y le decía, mira, no tengo fuerza, ya sé que no, pasamos la Navidad juntos ahí en el hospital, pasamos Año Nuevo juntos al hospital, y ahí esos momentos fueron donde la gracia nunca faltó. Porque los problemas pueden venir, pero la gracia es sobreabundante. Por eso, cuando terminó este proceso de casi 6 meses, yo me olvidé de la iglesia 6 meses. La iglesia fue maravillosa conmigo, no me dejaron que pensara en nada. Los pastores que son amigos míos se ocuparon de mis otros 2 hijos, porque tenía 2 hijos adolescentes y había que cuidarlos. Me despreocupé de ellos, hubo familia de la iglesia, olvídate, tus hijos están bajo mi cuidado. Y había que llevarlos a la escuela, traerlos, empezar el año. Terminamos, eso fue un 18 de diciembre, terminamos todo el proceso en abril, así que había que terminar el año, empezar el año siguiente, mandarlos a la escuela el otro año, empezar marzo. Y nosotros nos olvidamos de que la escuela se ocuparon hermanos, familias, amigos. Bueno, ustedes conocen a Martina, Mónica, son nuestros hermanos, son pastores, pero son nuestros amigos. Y ellos dicen, olvídense. Y un montón de familias, olvídense de sus hijos, los llevaban a comer, les preparaban la comida. Nosotros nos olvidamos de nuestros hijos mayores, nos olvidamos de la iglesia y nos concentramos, nos metimos ahí en el hospital, decían, te tenés que ir, sí, me voy de adentro de terapia, pero me siento y me puse una reposera en la puerta y no me muevo de acá, hasta que no se vaya mi hija no me muevo. Hicimos ese proceso
Medio que en el hospital se enojan porque quieren echarte de esos lugares. Del pasillo no me podés echar. Esto es un lugar público y yo me siento acá. Si te molesta la reposera, la pongo a reposar y me paro y me quedo acá. De acá no me muevo, de día y noche vamos a estar acá. Este es nuestro lugar. Hoy esta es nuestra casa. Vaya a su casa. No, mi casa está acá y mi hija está ahí adentro. Así que el hospital es mi casa. Y bueno, nos vieron tan insistentes que los médicos después nos dijeron, bueno, vengan a terapia y pasen todo el rato adentro. Nos dejaron pasar en terapia todo el tiempo, de a uno, y todo el tiempo podíamos estar con ella. ¿Y qué hacíamos cuando nuestra hija despertó y después estaba muy sedada porque como tenía muchas heridas, tenían que tenerle morfina intravenosa todo el tiempo para que no tuviera dolores, y estaba despierta y sedada a la vez, y decía, yo quiero ir a casa, mira hija, nuestro hogar es este lugar. Acá está papá, mamá, estamos nosotros y Dios está con nosotros. Y nuestra oración es, Señor, sanala de los pies a la cabeza todos los días. ¿Y qué cantábamos? Cristo nos puede dar fuerzas para soportar toda clase de situaciones. No fuimos superhéroes de la fe. No tuvimos esa fe de sanar y llenar un estadio. Tuvimos solamente las fuerzas para creer que Dios estaba con nosotros y que Dios nos podía sostener. Y nos sentimos vulnerables y quebrados y vimos cómo la vida es un suspiro. Y nos cambió la cabeza y nos modeló el carácter. Cuando salimos de ahí, dijimos, no podemos seguir, y esto que estaba en la cabeza de cambios de la iglesia, no podemos seguir igual. Tenemos que hacer cambios rápido. Porque lo que nos pasa a nosotros y nos pasó a nosotros, le pasa a mucha gente todo el tiempo. Y la iglesia tiene que estar para amar al que lo necesita. Y entonces se hizo todo un proceso, pero para que las cosas ocurran, a veces Dios tiene que modelar el carácter. Y fue doloroso, pero maravilloso a la vez. Porque salimos de ahí estresadísimos. Tuvimos 2 o 3 años. Unos meses antes había muerto el hermano de Vicky, un infarto que nos había choqueado, 50 años. Nos mete el proceso con nuestra hija. Volvemos a casa, habíamos arreglado la casa, pintado para que volviera nuestra hija a la casa, que estuviera linda. A los meses se nos incendia la casa. Llegamos en abril a casa, en noviembre se nos incendia la casa. Bueno, todo el proceso, después mi hermana, una de mis hermanas tomó la decisión de suicidarse. A los meses se suicida una hermana. Y decíamos, Señor, ¿cuándo termina esta tormenta? Cristo te puede dar las fuerzas para soportar toda clase de situaciones. Tuve que velar a mi hermana, estar con mis padres, y en medio de ese proceso nos dan el alta de Jazmín. Nos dicen, sale con una inmunodeficiencia, así que van a tener que aplicarle gamma globulina cada 30 días al hospital. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Uf. Vicky se pone a llorar. Me dice, toda la vida acá al hospital, todos los meses. Digo, bueno, está viva Vicky. y la esperanza es que podemos venir todos los meses. Antes no sabíamos si vivía. Y empezamos ese proceso, cada 25 o 30 días ir a aplicarle gamma globulina y enfrentar de vuelta al hospital, internarla, intravenosa, estar 3 horas ahí pasando la medicación y todo lo que te viene a la cabeza, ¿no? De volver de vuelta al hospital. Y en ese proceso, esta situación de mi hermana, vamos allá y cuando yo me tengo que quedar allá, Vicky tiene que volver porque había que aplicarle a mi hija la medicación, y cuando vuelve, los médicos empiezan a notar que estaba cambiando, había un linfocito que no lo tenía y que no lo podía tener, por eso sale con ese diagnóstico, y que era para toda la vida. Y de pronto el médico empieza a ver en los valores que los linfocitos empiezan a aumentar y dice, no puede ser, no pueden aumentar, esto si está mal y no puede tenerlo nunca un tipo de linfocito que no estaba, por eso el diagnóstico. Dice, me sorprende que no esté. Bueno, dejemos de darle la gamma globulina por un mes a ver qué pasa, le dejamos de dar, al otro mes le hacen el recuento de valores. Yo estaba allá en Bahía Blanca terminando el velorio de mi hermana y Vicky me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? El médico me dijo que los valores están intactos, están bien, no saben qué pasa. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Que no tenemos que hacer más estudio, no tenemos que hacer más nada. Y Vicky le dice al médico, pero ¿cuándo vengo de vuelta a hacer análisis? No hay que hacer más análisis.
Y la mira a Jazmín, el médico, y le dice, Jazmín, cuando Jesús sana, sana. No vengan más al hospital. Está sana. Y Vicky me da esa noticia y ahí viene un bálsamo en medio del dolor, un bálsamo de alegría y de gratitud a Dios porque nuestra hija se había sanado. Y nunca más, solamente hizo algunas operaciones y todavía tiene algunas operaciones más por delante reconstructivas, pero su organismo funciona bien, ya cumplió la semana pasada 20 años. Y Dios hizo un milagro y nos regaló estos 10 años con ella maravillosos y nuestro carácter fue formado y Dios se glorificó y lo único que hicimos fue gracias a Dios por tu misericordia. Solamente creer que Él está con nosotros. Nada excepcional. Pero tan importante saber que Cristo puede darnos las fuerzas para soportar toda clase de situaciones. Y esa palabra se hizo carne en nosotros. Por eso dijimos, ¿cómo no vamos a cambiar la forma de hacer iglesia? ¿Cómo no vamos a mirar al mundo distinto? ¿Cómo no vamos a ser compasivos? Y ante cada cosa me acuerdo, si en ese lugar vi en el altar del sacrificio la provisión, siempre que nos enfrentamos a situaciones, nuestro carácter se prueba y vinieron otras cosas. Bueno, tuvimos esa seguidilla, se detuvo por un tiempo, después vienen otras cosas, pero te aseguro que es maravilloso la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Y hoy yo le tengo mucha más paciencia a las personas. A veces. Pero el carácter se va formando, la mirada de las cosas cambian, la mirada de la vida cambia. La mirada del dolor del otro te cambia porque estuviste ahí. Y a veces con el mismo consuelo que fuimos consolados es con el que consolamos a los demás. Y a veces Dios nos hace pasar experiencias para que podamos tener empatía. Por eso, sin cercanía no hay misión. ¿Querés que Dios despierte la misión? Acércate. Y la cercanía te da una mirada distinta. Y el Espíritu de Dios te da visión, te da creatividad. Y entonces no hay nada imposible para los que creen en Dios. Pero eso no es mágico. Es un proceso donde Dios modera el carácter. No es un mantra repetitivo, no hay nada imposible, no. No sale de la boca para afuera, sale del Espíritu. Y entonces ante cada desafío decimos, no hay nada imposible para Dios. Y no hay nada imposible para los que creen en Dios. Por eso te desafío con esta palabra. Para que la clave de todo lo que dijimos es que Dios modele el carácter de la iglesia. Porque cuando Dios nos mete en situaciones inesperadas, difíciles y desafiantes, donde nos sentimos quebrantados, dale gracias a Dios, que salga esa gratitud adentro, porque el carácter tuyo está siendo formado para cosas maravillosas. Porque el carácter de Dios está siendo formado para luego poder activar nuevas formas de ministrar, nuevas maneras de acercar el reino, y la vida nuestra cambia gracias a las pruebas. Y así que, Señor, con cuidado te digo, gracias por las pruebas, y si tiene que venir alguna más, suavecito. Pero gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades. Gracias por los problemas, porque nos hacen fuertes. ¿Para qué? Para poder amar. Porque la paz que Cristo vino a traer a este mundo no la hizo con la fuerza de la represión y del orden. La paz la trajo con la fragilidad de una persona que fue a la cruz. Siendo débil, se hizo fuerte. Y la cruz es el símbolo de alguien que se muestra vulnerable, que se muestra frágil y que no se queda sentado en el trono, que se viene y desciende y está dispuesto a morir. ¿No ese es el camino de la iglesia? Estar dispuestos a morir por los demás. No es sencillo ni mágico,
pero es el maravilloso camino. Y en medio de eso, el Espíritu de Dios está con nosotros. Vayan y yo voy a estar con ustedes todos los días. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que moramos, del Señor somos. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar con el Señor, pero como hay muchas cosas para hacer todavía en la tierra, le digo, Señor, déjame un rato más. Y si hay que atravesar diversas pruebas, Pablo le dice a Colosenses, yo con gozo soporto las pruebas por amor a ustedes. Y si hay que soportar pruebas y pasar pruebas para que la iglesia sea mejorada, para que yo, iglesia, sea mejorado, para que nosotros, congregación, iglesia, seamos mejorados y tenemos que atravesar pruebas, amén por eso. Porque estamos preparando a la iglesia para hacer la voluntad, para ser discípulos y hacer discípulos. Y Dios es maravilloso. Y quiero solamente testificar que Dios siempre está con nosotros. El amor de Dios no falla. El abrazo de Dios no escasea. El cuidado de Dios nunca está. Y la misericordia de Dios está. Y los mejores momentos de adoración de mi vida los tuve en ese lugar de terapia intensiva. Cuando dije Cristo, y decíamos con Vicky, Cristo nos puede dar las fuerzas para soportar toda clase de situaciones. A veces los mejores momentos de adoración son en los momentos más difíciles de la vida. Y Dios es maravilloso. No quiero volver ahí otra vez al hospital, pero sí quiero volver a esos momentos de intimidad con el Señor, porque ahí nuestro carácter se modela. Y cuando eso se modela, nada es imposible.